Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una cordial bienvenida a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también les damos una bienvenida cordial a nuestra transmisión, Pequeñas Lecciones Bíblicas de Luz. Y en esta transmisión nosotros estamos desarrollando la serie denominada Cristo Jesús revelado en las Sagradas Escrituras. Estamos estudiando los libros históricos en esta oportunidad y uno de ellos es el libro de Nehemías. Y los invitamos para que ustedes puedan abrir sus Biblias en el libro de Nehemías, siendo que será el tema en estudio en esta oportunidad. A su vez queremos invitarlos para que ustedes puedan compartir esta transmisión, puedan darle un like, puedan suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho, Iglesia a tu alcance TV, y también puedan ustedes invitar a sus amistades y amigos para unirse a esta gran familia. Estamos agradecidos con el Señor porque notamos que cada vez que hacemos estos estudios y estas presentaciones, Él va guiando y conduciendo estas pequeñas lecciones bíblicas de luz. El personaje para el estudio en esta ocasión es el líder espiritual en en el Antiguo Testamento, conocido con el nombre de Nehemías. Nehemías fue uno de los tres líderes que regresaron a Jerusalén para cumplir unos objetivos, unos propósitos del Señor. Entre Nehemías, pues está también allí Esdras y Zorobabel. Cada uno de ellos tuvo una misión distinta. Zorobabel tuvo la misión de reconstruir el templo. Esdras tuvo la misión de restaurar el sistema de culto, el sistema de adoración en el templo y impartir las enseñanzas de la palabra del Señor. Y en este caso de Nehemías, que vino junto con ellos a Jerusalén después del exilio de Medo-Persia, este siervo del Señor, Nehemías, tuvo la sagrada tarea, la sagrada misión de restaurar los muros de Jerusalén, que en la tipología bíblica o en la simbología bíblica, ello representaba la restauración espiritual de los judíos, la restauración espiritual de esa relación personal de los judíos con Dios el Eterno. Entonces, de esto trata este libro de Nehemías. Y al considerar cómo es que el Señor Jesús es revelado en este libro, pues cabe recalcar que, como dice Lucas 24:27, ¿no? Que el Señor Jesús les dice a sus discípulos que todas las escrituras lo único que se ocupan es dar testimonio de Él, hablar de Él. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las cosas que las escrituras hablaban acerca de Él. Y el propósito de esta transmisión y de esta serie es mostrarnos y demostrarnos cómo es que la presencia, el ministerio del Señor Jesús
se hace presente como un hilo de oro en cada libro de las Escrituras. Y nosotros, como cristianos de este tiempo, somos llamados a poder dejarnos conducir por el Espíritu Santo y dejarnos motivar por el Espíritu Santo para que podamos descubrir al Señor Jesús en cada libro de las Sagradas Escrituras. Y en cada libro de las Sagradas Escrituras encontramos tres puntos importantes. Uno es la revelación principal. Segundo, esos anuncios proféticos en cada libro. Y tercero, cómo es que Cristo está representado en cada libro. Y vamos a ver aquí, en el libro de Nehemías, aspectos muy importantes. Este libro se divide en tres secciones y solamente tiene 13 capítulos. Del capítulo 1 al 7 comienza describiendo de que Nehemías era un siervo del gobierno de Persa. La tarea que él tenía allí era el de probar, él era como, diríamos en términos modernos, él era el catador de las bebidas del rey Altajerjes. Antes de que le sirvieran la copa de la bebida al rey, él tenía que probarla. Y era una prueba de vida o muerte. Porque si esa bebida estaba envenenada, entonces él era el que moría. Entonces, esa tarea tenía él ahí. Y estando allí, cumpliendo su función, él escucha que aquellos dos primeros líderes, Zorobabel y Esdras, que habían ido de retorno del exilio a Jerusalén, él escucha que la ciudad y las murallas y las puertas estaban derribadas, estaban deterioradas. Entonces, aquí vemos una de las características que este siervo del Señor se identifica con el Señor Jesús. Y lo que hace este hombre es que él dobla sus rodillas ante la presencia del Señor y pide que el Señor toque el corazón del rey Artajerjes para que lo enviara allá de retorno a Jerusalén. Y el Señor responde esa oración con lo siguiente. Primero, que no solamente que le da el permiso para que Nehemías retorne a Jerusalén, sino que además de eso le da todos los recursos económicos para que pudiera reconstruir los muros de la ciudad. Y además de eso, le da, pues, vamos a decir, una tropa conformada de diferentes soldados para que lo custodiasen mientras él hacía las labores de la reconstrucción del muro. Entonces, de esto nos habla desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Y cuando Nehemías llega allá, encuentra que todo lo que él había escuchado efectivamente estaba en ruinas. Y él era un siervo de Dios piadoso. Él era un siervo que amaba a Dios. Entonces él al tercer día tan pronto llegó, se puso manos a la obra y comenzó a contactar a la gente residentes en Jerusalén para invitarlos a cumplir esta tarea. Y él tenía esa visión clara de reedificar los muros de Jerusalén. Pero esta tarea no solamente era ese hecho físico de reedificar los muros de Jerusalén, sino que tenía una lección espiritual. Y esa lección espiritual era la de restaurar o restablecer esa relación espiritual entre Dios y su pueblo, entre los verdaderos adoradores de Dios y su pueblo. Entonces, este hombre, al igual que Esdras y al igual que Zorobabel, encontró oposición, porque había gente que no quería
que él realizara esta obra. Tanto así que se organizaron en cuadrillas de guerreros para impedir la obra de Nehemías. Es por eso que el rey Artajerjes lo envió con un batallón de soldados, con un ejército de soldados, para que custodiasen a las cuadrillas que trabajaban, para que custodiasen la obra que estaban haciendo, tanto de día como de noche. Y en el video anterior nosotros mirábamos de que Dios tiene el control y la potestad sobre los reyes de la tierra, sobre los gobernantes de este mundo. Sin duda que fue Dios quien lo puso en el propósito de este rey Artajerjes, aquello que él dispuso. Entonces, Esdras y Nehemías, ellos combinan esos esfuerzos para traer esa renovación espiritual. Luego Nehemías hace un festival de fe, un festival de adoración a Dios cuando es terminado el templo y cuando es terminado la construcción de los muros de Jerusalén. Y fue una fiesta grande en la cual ellos celebraron las fiestas de los tabernáculos, cuya fiesta tenía el propósito de recordar la fidelidad de Dios para con su pueblo, de recordar la fidelidad de Dios de protección para con su pueblo en los viajes en el desierto. Y luego también Nehemías, en esa fiesta, él hace su trabajo espiritual, en el cual él motiva y convence a la gente para renovar su pacto espiritual y para volver a los caminos del Señor. Así como Dios había restaurado físicamente Jerusalén, hablando de la reconstrucción del templo, hablando de la reconstrucción de los muros, ahora la tarea de Nehemías era de restablecer o restaurar esa relación espiritual entre Dios y su pueblo. Ese sistema de adoración en el templo, ese sistema de estudio y dependencia de la palabra de Dios a través del estudio de la Torá. Hasta allí el libro nos muestra este cuadro panorámico. Pero cuando llegamos al capítulo 13, encontramos un final tal vez no tanto como lo hubiera deseado Nehemías, o no tanto como lo hubiéramos esperado nosotros. Tiene un final negativo y tiene un final positivo. El final negativo era de que el libro termina con una nota completamente deprimente. Pese a los esfuerzos tanto de Esdras como Nehemías de restaurar esa relación espiritual, ellos descubren de que el pueblo solamente experimentó una emoción del momento, una emoción fugaz, y después se volvieron nuevamente a sus antiguas costumbres paganas, violando no solamente sus principios morales de la Torah, sino también su sistema de adoración, que para ellos era sagrado el día de reposo. Y el aspecto negativo aquí, vemos que también el templo fue descuidado. La gente que estaba administrando el templo, refiriéndonos a los sacerdotes y a los levitas, también eran personas que no estaban moralmente calificados. Y por lo tanto, pues la relación espiritual cayó. Y es aquí donde este hombre, Nehemías, se deprime. Y no solamente de eso, sino que hasta se enoja. Se enoja porque para él fue bastante chocante que no valoraran lo que Dios había hecho. No valoraran los esfuerzos que estos siervos habían logrado. Entonces, Nehemías, enojado,
él prácticamente como que usa su liderazgo para imponer a la fuerza la voluntad del Señor, donde él golpea y maltrata a los israelitas, obligándolos a que se vuelvan a los caminos del Señor. Les exige que rompan esos matrimonios mixtos que ellos tenían con cónyuges paganos. Les exige que ellos dejen de negociar y quebrantando su día sagrado. Es decir, algo parecido a lo que le ocurrió a Jonás en Nínive, algo parecido a lo que le ocurrió a Elías también, que no quedaron satisfechos con las cosas que ellos esperaban encontrar como resultado. Y lo que esperaba Nehemías era que el pueblo pudiera experimentar una conversión genuina de corazón, cosa que no ocurrió. Miren lo que dice el texto en Nehemías 4, del 6 al 10. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue junta hasta su mitad, y el pueblo tuvo ánimo para orar. Mas acaeció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, se indignaron muchísimo y conspiraron todos a una para venir a combatir a Jerusalén y hacerles daño. Y el versículo 9 dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardias entre contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han enflaquecido y el escombro es mucho más y no podemos edificar el muro. ¿Notan ustedes? En resumen, lo que dice el texto, lo que les estaba explicando, hubo esa oposición. Hubo gente que no quería saber nada, ni con la reconstrucción física, ni tampoco con la reconstrucción espiritual. Y Nehemías 2:13 dice, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y consideré los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas del fuego. Y díjeles pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas del fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no seamos más oprobio. La vida de Nehemías es un prototipo de Cristo. La vida de Nehemías demuestra cómo es que Cristo estaba representado en él. La tarea del Señor Jesús, al igual que Nehemías, fue restaurar la vida espiritual. En el caso de Nehemías, la gente no tenía nada de temor de Dios. Se habían prácticamente paganizados. En los tiempos del Señor Jesús, los judíos del tiempo del Señor Jesús decían tener el temor de Dios, pero su vida que ellos llevaban era tan religiosa, tan farisea, tan hipócrita, tan superficial, que era más dañino que el paganismo de los días de Nehemías. Entonces Jesús recorrió en su ministerio esos 3 años de ministerio, tratando de restaurar esa vida espiritual en Israel, pero ellos no se portaron de acuerdo a las aspiraciones de Cristo. Mateo 27:11 dice, y Jesús estaba de pie delante del gobernador, y el gobernador le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. ¿Por qué pregunta esto Herodes? Porque los judíos esperaban a el Mesías. Los judíos esperaban que ese Cristo
era el rey que los habría de liberar. Y Herodes también era de descendencia judía. Y cuando Herodes le pregunta si es que él era el rey de los judíos que estaban esperando, Jesús reconoce que él era el rey. Para que ustedes puedan ver cómo es que allí en Nehemías se anuncia la profecía del reino de Cristo. Y Nehemías 1:10 dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran fuerza y con tu mano fuerte. Apreciada hermana, apreciado hermano, en el libro de Nehemías se ve la mano de Dios guiando los destinos y las decisiones de estos hombres. La mano de Dios se ve obrando en el pueblo de Israel de los días de Nehemías. Versículo 2:8 dice, y la carta para Asap, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para enmaderar los portales del palacio de la casa y para los muros de la ciudad y la casa de donde entraré, y me otorgó el rey, según la benéfica mano del Señor sobre mí. Vemos aquí otro texto que nos habla de que en Nehemías se ve obrar la mano del Señor. Todas las cosas eran guiadas por Dios. Y 2:18 de Nehemías dice, entonces les declaré cómo la mano de Dios era buena sobre mí. Y asimismo las palabras del rey que me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Así se esforzaron sus manos para bien. ¿Qué más? En el libro de Nehemías vemos que no solamente se ve la mano de Dios, sino que en el libro de Nehemías también se refleja el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Nehemías 9:5 nos habla de que Dios es glorioso. Nehemías 1:10 nos habla de que Dios es bueno. Nehemías 9:17 nos habla de que Dios es bondadoso. Nehemías 9:30 nos habla de que Dios es paciente. Nehemías 9:17 nos habla de que Dios es misericordioso. Nehemías 1:10 nos habla de que Dios es poderoso. Nehemías 9:6 nos habla de que Dios todo lo provee. Nehemías 9:8 nos habla de que Dios es justo. Nehemías 9:6 nos habla de que Dios es uno. Y Nehemías 9:10 nos habla de que Dios es sabio. Y todas estos atributos de Dios son los mismos atributos de Cristo. Es de esta manera que Nehemías presenta el carácter de Cristo, anunciado a los judíos de esa generación, de ese tiempo. Vuelvo a repetir, los muros que Nehemías reconstruyó representa el restablecimiento de la adoración a Dios, de ese sistema de comunión diaria con Dios. Y aquí la profecía principal con relación al Mesías es que vendría el Mesías prometido para restaurar su pueblo. Vendría el Mesías prometido tal como había sido en Nehemías, en la vida y en la persona de Nehemías, de que Nehemías era un intercesor ante el pueblo. Nehemías oraba constantemente por el bienestar del pueblo. Y Cristo, en el libro de los Evangelios, encontramos de que constantemente Él se mantiene orando por sus discípulos, por los necesitados, por la futura iglesia que se iba a establecer. Entonces, sobre todo en San Juan 17, está la oración sumo sacerdotal de Cristo, donde Él intercede por todos sus discípulos y sus seguidores, no solamente de su tiempo, sino que Él dice, por todos aquellos que han de creer por palabra de estos mis discípulos. De manera que Cristo oró por usted, Cristo oró por mí. Nehemías era una persona de constante oración y acción. De esa manera Nehemías representaba a Cristo.
Cristo estuvo representado en la vida y el ministerio de Nehemías. Entonces, como intercesor, como un hombre de oración, como un hombre de fe y de confianza en el Señor, enseñó al pueblo a orar, enseñó a las familias a orar. De la misma manera, nosotros somos llamados a aprender esta lección de depender constantemente del Señor a través de la oración. Y el capítulo 13 del libro de Nehemías termina con un mensaje de esperanza positivo, donde el versículo 13 dice, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Es decir, las promesas que Dios le había dado a Nehemías, Nehemías le recuerda que las cumpla. ¿Y por qué no se cumplieron en los días de Nehemías? Esa es la pregunta que vamos a responder en las demás presentaciones de los libros a continuación que estudiaremos en las semanas próximas. Pero en resumen, aquellas lecciones de Nehemías son también las mismas lecciones que nosotros necesitamos aprender de dependencia del Señor y de fidelidad al Señor. Y aquellas cosas que experimentaron estos tres líderes de oposición a su ministerio, lo vamos a experimentar también nosotros, de oposición a nuestra vida espiritual y de oposición a nuestro ministerio donde hemos sido llamados. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren ustedes venir a mí. Estas palabras el Señor te las dice a ti también. En el libro de Nehemías, Él te invita a que tú puedas desarrollar ese ministerio que Él desarrolló, de restablecer esa vida espiritual en tu hogar, en tu iglesia en casa, en tu vecindario, en tus familias, en tus amigos. Eres llamado a restablecer. Así como Nehemías fue un hombre de oración, también tú eres llamado a ser un hombre, una persona, una mujer de oración, de intercesión por aquellas personas que necesitan. Y así como Nehemías experimentó oposición, tú también eres llamado a estar preparado para todo lo que se te presente. Porque vivir una vida fiel ante Dios no es fácil. Vivir una vida cumpliendo los mandamientos, la voluntad del Señor y la misión que Dios te ha dado, como lo fue con Nehemías, no es fácil. Es por eso que se necesita la dependencia de Dios. Y así como Nehemías representó a Cristo, tú también eres llamada y eres llamado a representar a Cristo. Y el secreto está en que eres llamado a caer de rodillas en oración, así como lo hacía Nehemías. Y es por eso que el texto dice aquí, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. El Señor te invita, el Señor te llama para que puedas caer de rodillas y tomarte de su mano y hacer frente, cumpliendo tu misión. Recuerda que la comprensión de estos temas podría estar en juego tu salvación y vida eterna y la de tu familia. Y no permitas que nadie te diga lo que la Biblia dice. Léela y estúdiala por ti mismo. Ahí están nuestras vías de contacto para que podamos servirte de soporte espiritual. El Señor ha querido expresarte este mensaje para que tú te conviertas en un moderno Nehemías, que puedas cumplir como Nehemías cumplió su misión.
El propósito de este ministerio y de este canal no es que tú te cambies de iglesia o dejes tu iglesia, porque te recalco que la iglesia eres tú. El propósito de este canal no es que tú reemplaces tu devoción personal o tu estudio de la palabra de Dios. No, el propósito de este canal es ayudarte en tu edificación espiritual, ayudarte en tu comprensión de la palabra del Señor. Y así como nosotros te ayudamos de esa manera, y si tú sientes que te estamos ayudando, también queremos pedirte que tú nos ayudes. ¿Y de qué manera? Cuando tú te suscribas a este canal, cuando tú compartes este link, cuando tú le das un like y cuando tú invitas a otras personas a que se unan a esta gran familia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude y te esperamos la próxima semana donde continuaremos estudiando más pequeñas lecciones bíblicas de luz. Bendiciones.